Lo que antes era un objeto de belleza se convirtió en un asunto de negocios. La sensación casi teatral del fútbol es emocionante para cualquier aficionado. No importa en qué lado del estadio te encuentres, los cuerpos se mueven con tanta rapidez que parece que vuelan. La expectación por saber dónde caerá el balón, la alegría y la devastación que conlleva el marcador. Estas razones hacen que este deporte sea atractivo para mucha gente. Algunos aficionados incluso lo tratan como una religión y adoran a los jugadores. Sin embargo, hay un elemento triste en la evolución del fútbol. En algún momento se convirtió en una industria. La comercialización del deporte no facilita el fútbol, sino que lo obstaculiza. La naturaleza lúdica e infantil de correr con el balón por los campos de hierba fue sustituida por un negocio sin vida. El fútbol fue despojado de la fantasía y la libertad al entrar en el mundo de la fabricación de dinero y tener que vivir según sus reglas. El deporte profesional ama la utilidad y desprecia todo lo que no aporte beneficios. La historia del fútbol es un triste viaje de la belleza al deber. Eduardo Galeano. El fútbol implica algo más que cuidadosas estrategias y toneladas de dinero. Es un organismo único, una cultura que funciona según sus propias reglas. Aunque pueda parecer extraño, está estrechamente relacionado con la espiritualidad. Tanto los jugadores como los aficionados realizan fervientemente diferentes rituales para que su equipo gane. El fútbol también es político. Puede ser una poderosa herramienta para hacer una declaración política. Es una parte esencial de la cultura nacional que cultiva el amor y el orgullo por el propio país. Aún así, los aficionados y los jugadores se atreven a inventar y soñar. Improvisan y juegan con las reglas comerciales, resucitando la naturaleza caprichosa de jugar con el balón. Devuelven la diversión al fútbol y convierten el deber en juego. Capítulo 2. Jugadores, porteros, ídolos. Roles desempeñados en el campo. Convertirse en futbolista suena innegablemente romántico. Una persona se gana la vida practicando un deporte. El trabajo de oficina no los limita. El público los adora y sirven de inspiración a generaciones futuras. Las historias de niños pequeños que empezaron jugando en tierra y se convirtieron en hábiles atletas que actúan en enormes estadios son especialmente conmovedoras. Por desgracia, aquí llega algo que mata los sentimientos románticos: el negocio. Los futbolistas profesionales se han convertido en mercancías que se pueden comprar y vender. Cuanto más éxito y popularidad tenga el deportista y más dinero gane, más prisionero es. Una buena mercancía tiene que dar beneficios. El dinero depende de los goles marcados, así que el jugador no tiene más remedio que ganar. La presión constante para dar el mejor rendimiento en todo momento va de la mano del alto riesgo de lesionarse y perder toda una carrera en un día. Además, la jubilación llega mucho antes cuando juegas al fútbol que en otras profesiones. Llegando al final de los 30 años, tu cuerpo ya es demasiado viejo para seguir trabajando. Los jugadores de fútbol tienen que enfrentarse a una presión constante para dar lo mejor de sí mismos. Si eres portero, vives bajo el foco de atención y en la sombra simultáneamente. No marcas el gol, pero te culparán si el balón entra en tu portería. Mientras que el resto del equipo tiene la oportunidad de equivocarse de vez en cuando y redimirse después. Si un arquero falla, los aficionados no se lo perdonan. El impacto de su error es catastrófico. Puede cambiar todo el partido. Algunos jugadores están dotados de habilidades mágicas. Su talento es evidente desde que aprenden a caminar. Una vez que entran en el campo, dejan sin aliento al público con sus gráciles movimientos y sus intrincadas patadas. El estadio los adora. Sin embargo, la idolatría no es inamovible. Cuando llega el momento y las habilidades empeoran, el admirado jugador de oro puede perder todo el afecto y la fama. Incluso los jugadores más famosos pueden perder toda la adoración si su rendimiento disminuye. ¿Sabías que los porteros reciben muchos nombres? Portero, guardameta, arquero y cancerbero son algunos de ellos. Capítulo 3. Fanáticos obsesivos y gestores estratégicos. Lo que ocurre fuera del campo. Para un aficionado, el fútbol es sagrado. El estadio es su templo donde vienen a ver a ángeles de la vida real. Los aficionados tienen rituales únicos que mantienen religiosamente para ayudar a su equipo. La unidad que rodea al campo es innegable. Los aficionados comparten su alegría y su dolor, y todos los gritos se convierten en rugidos homogéneos. Estos desconocidos se unen a través de abrazos sinceros.
Ninguna emoción es demasiado intensa en los asientos del estadio. Los aficionados expresan su unidad entre ellos y con el equipo a través de su lenguaje. No dicen, mi equipo ha marcado un gol, dicen, hemos marcado un gol. Cuando el partido termina, los aficionados vuelven a su soledad e independencia, pero mientras los jugadores corren por el campo, nadie en el estadio está realmente solo. La unidad en el estadio es casi mágica. No es frecuente ver reacciones tan sincronizadas. Un fanático o ultra es la versión obsesiva de un aficionado. Es fácil detectarlos en la multitud, vestidos con la parafernalia más chillona o, en otras palabras, con merchandising. Tienen la cara pintada con los colores del equipo y su ropa no deja lugar a dudas sobre a qué club apoyan. Son ruidosos y vienen en grupo. Los fanáticos están siempre al acecho. Ni siquiera prestan mucha atención al juego. En cambio, buscan a alguien cuya opinión difiera de la suya para atacarle. Su agresividad les priva de la posibilidad de apreciar el juego. La obsesión nunca es sana. Puede llevar a estallidos de agresividad y a un comportamiento incontrolable. Por mucho que se critique al portero, el árbitro está en una posición aún peor. Está en constante movimiento. Ningún otro participante en el juego corre tanto como él, y muchas de sus acciones generan confusión e irritación. Los perdedores le maldicen por su desgracia, y los ganadores respiran aliviados porque no ha obstaculizado su victoria. Cuando el fútbol se convirtió en un deporte profesional, el entrenador fue sustituido por un director. Estos elaboran estrategias y ponen orden, limitando la libertad y erradicando el juego. Su principal impulso es la productividad. Los aficionados los consideran genios, pero su opinión es inestable. Un prodigio puede convertirse rápidamente en una decepción cuando el espectáculo del fútbol evoluciona. Capítulo 4. Una breve historia del fútbol incluye el desprecio que se convirtió en adoración. Los orígenes del fútbol se remontan a miles de años. Los chinos fueron los primeros en tomar un balón y posteriormente jugar un partido, mientras que existen rastros del fútbol en artefactos japoneses y egipcios. En las tumbas griegas hay grabados de hombres dando patadas a un balón. Incluso se cree que Julio César era muy hábil con la pelota. Shakespeare escribió sobre él y los reyes ingleses Eduardo III y Enrique IV lo prohibieron, calificándolo de ridículo e inútil. Entre los aficionados al fútbol estaban Leonardo da Vinci y Maquiavelo. Este último incluso participó en el juego. El fútbol puede parecer un entretenimiento moderno, pero sus orígenes se remontan a más de 5,000 años. Los pueblos indígenas de la Amazonia boliviana han jugado a alguna forma de fútbol desde el principio de los tiempos. Los guaraníes sorprendieron a los visitantes españoles jugando con la pelota con los pies, no con las manos como hacían los europeos en aquella época. El fútbol formaba parte de una ceremonia sagrada en México y América Central. Se rumorea que los aztecas sacrificaban a los que ganaban el partido cortándoles la cabeza. Finalmente, el Reino Unido dejó de despreciar el fútbol bajo el reinado de la reina Victoria. Es más, el deporte que antes se consideraba de mal gusto se hizo popular entre los aristócratas. La clase alta utilizaba el fútbol como parte de la formación del carácter y el control de la ira. Al mismo tiempo, el fútbol proporcionaba consuelo a la clase trabajadora, distrayéndola de la exhaustiva rutina de la vida cotidiana. El fútbol era un entretenimiento para las clases altas y un consuelo para los menos afortunados. La versión moderna del fútbol comenzó con un acuerdo entre caballeros firmado en 1863 por 12 clubes ingleses. El acuerdo se basaba en las reglas de la Universidad de Cambridge, una de las cuales establecía claramente que los jugadores debían dar patadas solo a los balones. Esta regla a veces sigue siendo ignorada. Los jugadores confunden la cabeza del adversario con el balón. Entonces no había árbitros. No aparecieron hasta 1872. Antes de esto, los jugadores tenían que juzgar y sancionar ellos mismos. Las marcas en el campo se pintaron por primera vez en 1890. Venían acompañadas de una red que atrapaba el balón y aclaraba si el gol era real. Capítulo 5. Todo es político, y el fútbol puede hacer una poderosa declaración social. Algunos intelectuales se apresuraron a despreciar el fútbol. Consideraban este deporte como algo infantil y casi animal. Gente sudorosa corriendo por el campo para dar patadas a un balón. Es más, creían que el fútbol hacía que la gente pensara menos. Proporcionaba un alivio de los problemas cotidianos y le hacía olvidarse de los problemas del mundo real.
Los liberales tenían una opinión similar. El fútbol era un problema que distraía a la gente y mataba el espíritu revolucionario. Hipnotizada por el balón, se volvía mucho más obediente y no era muy difícil convencerla de que su vida no era tan mala y que no debía luchar por más. Al principio no tuvieron en cuenta la capacidad del fútbol para convertirse en un poder político. Argentinos Juniors fue creado por un grupo de chicos que se llamaban a sí mismos Mártires de Chicago, en honor a los anarquistas muertos o encarcelados durante la manifestación pacífica que acabó en la masacre de Haymarket. Cualquier parte significativa de la cultura puede convertirse en una poderosa herramienta política. El deporte es un medio persuasivo para hacer una declaración política. En 1941, un equipo ucraniano llamado Dinamo Kiev jugó un partido contra el equipo de Hitler durante la ocupación alemana. Los jugadores ucranianos fueron advertidos de que no podían ganar fuera como fuera. Inquietos por la orden, el equipo debía resignarse a perder. Finalmente, la dignidad y la valentía se impusieron y los ucranianos ganaron. Al acabar, los alemanes ejecutaron a todo el equipo con las camisetas del club todavía puestas. Lo que nunca morirá es su mensaje: los ocupantes nunca triunfarán. El fútbol es una cuestión de honor. Muestra la fuerza del espíritu humano. El deporte es un elemento esencial de la cultura y la autoexpresión del país. Participar en los deportes nacionales crea un sentimiento de orgullo y unidad. Durante su lucha por la independencia, Argelia creó una selección de fútbol en 1958. Posteriormente, la FIFA anuló el único partido que consiguió disputar con Marruecos. A los jugadores argelinos no se les permitió jugar. La Liga de Fútbol francesa bloqueó a su equipo en los partidos. Solo después de conseguir la independencia se les permitió entrar en el mundo del fútbol profesional. Capítulo 6. El misticismo del fútbol hace que incluso las personas más racionales respeten los rituales. Ademar Cavanesi, un jugador uruguayo, abandonó rápidamente el autobús que escoltaba al equipo en los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam. Hizo este sacrificio para que su equipo pudiera ganar el partido. Jugaban contra el equipo de Argentina y notó una correlación entre su presencia en el campo y la pérdida de Uruguay frente a Argentina. Sorprendentemente, su plan funcionó y su equipo ganó. Para invocar a los espíritus malignos de la derrota, los aficionados arrojan sal en el campo del enemigo. Para ahuyentarlos, esparcen en su propio campo puñados de trigo o arroz. Eduardo Galeano. Hay algo fascinante en la espiritualidad que rodea al fútbol. Es una religión sin ateos. Los aficionados radicales realizan rituales y aceptan las creencias más extrañas para asegurarse de que su club gane. Las fuerzas ocultas conciernen a todos los participantes de la religión: los hinchas, los jugadores, los directivos e incluso las personas ajenas al juego. El mismo año que Cavanesi decidió alejarse del partido, el cantante argentino Carlos Gardel cantó el tango Dandy para el equipo de su país para desearle buena suerte. Luego, 2 años más tarde, repitió la actuación y Argentina volvió a perder el partido. El fútbol y la espiritualidad, sorprendentemente, van de la mano. Algunos entrenadores prohíben a sus jugadores comer ciertos alimentos antes de los partidos, no por razones dietéticas o de salud, sino porque creen que las comidas influyen en la suerte. Carlos Bilardo, entrenador de un equipo argentino, estaba convencido de que comer pollo antes del partido podía traer mala suerte a sus jugadores, así que les obligó a darse un festín de carne de vacuno. Silvio Berlusconi prohibió cantar el himno del Milán porque consideraba que era perjudicial para el rendimiento de los jugadores. Los amuletos son especialmente populares entre los futbolistas. El portero argentino Amadeo Carrizo llevó una vez la misma gorra día y noche y consiguió proteger su red de los goles de los adversarios durante 8 partidos seguidos. Entonces, un jugador de otro equipo se la robó, con lo que Amadeo dejó pasar 2 goles y su equipo perdió el partido. Luis Suárez, del Barcelona, no creía en maldiciones, pero sabía que para marcar un gol tenía que volcar un vaso de vino mientras comía. Conclusión: el fútbol tiene muchas caras. Puede ser infantil y como un sueño, pero también puede ser estratégico y político. Cuanto más se comercializa, menos lúdico se vuelve. La presión constante que sienten los jugadores para llevar su cuerpo al límite dificulta la alegría pura y a veces animal de correr por el campo con el balón.
Tienen que satisfacer a sus patrocinadores, lo que solo pueden conseguir ganando y generando mucho dinero con la victoria. Esto hace que el deporte carezca de alma y sea insípido. A pesar de ello, la alegría sigue perseverando. Incluso los planes más rígidos no pueden predecir las sorpresas que se producen milagrosamente en el campo. La rica historia de este deporte difiere entre muchas culturas y las une simultáneamente. El fútbol es sorprendentemente espiritual por naturaleza. Incluso las personas más racionales sucumben a diversos rituales que se supone que aportan victorias a los equipos. Este elemento mágico se suma a la naturaleza infantil del deporte. Cada participante tiene un papel único, empezando por los aficionados que gritan su apoyo desde las gradas y terminando por los amuletos que cuelgan del cuello de los jugadores. Aunque la vida de un futbolista puede parecer un sueño con grandes riquezas y una admiración interminable, es bastante estresante y agotadora. Retirarse a los 30 años puede parecer un buen plan, pero conlleva mucha tensión física y posibles daños emocionales. Sin embargo, el fútbol sigue siendo un deporte precioso. Los deportes son esenciales para el sentimiento de orgullo nacional. Pueden ser un poderoso medio para adoptar una postura política. Prueba esto. Busca un balón de fútbol y llama a tus amigos. Busca un campo bonito. Luego juega un partido o dos. Abraza a tu niño interior. Céntrate en la alegría de correr por el campo. Imagina que tú y tus amigos son como gatos jugando con un ovillo. Forma parte de una cultura de millones, divirtiéndote con la gente que quieres.